Sí, hola, buenas tardes compañeros. Nuevamente aquí estamos. eh, Ahora grabando el segundo video correspondiente al tema de los enlaces químicos. Recuerden que ya grabamos una primera parte donde vimos sobre todo conceptos de enlaces químicos. Y rápidamente voy a pasar a continuar, ¿no? Donde nos quedamos. Recuerden que estuvimos viendo algunos conceptos de lo que era un enlace químico, vimos algunas propiedades como la electronegatividad, eh, las tablas de electronegatividad de algunos elementos. También definimos por ahí lo que era la capa de valencia y los electrones de valencia de un átomo. ¿Okay? Recuerden que la capa de valencia pues era la capa más externa o la última capa orbital, que también le podemos denominar, de un átomo, eh, en el cual no se encuentra todavía lleno de electrones, ¿no? Y los electrones de valencia eran esos electrones que se encontraban en esa última capa más externa o orbital más externo, denominada capa de valencia, ¿no? Pero ¿por qué es importante, no? Esto de la capa de valencia y los electrones de valencia, ¿no? Okay, recordemos que los átomos por sí solos no son estables, ¿sí? ¿Quiénes son los átomos que sí son estables? Son eh, los gases inertes o los átomos denominados inertes, gases nobles o inertes. Pero ¿por qué están estables ellos? ¿No? ¿Por qué están estables? ¿No? Entonces, ya viendo, revisando eso de la capa de valencia, de los orbitales, de cómo estaban distribuidos los electrones, normalmente los átomos toman estabilidad si tienen su orbital completamente lleno, si sus orbitales están completamente llenos de electrones, van a ser estables. Y si no, van a tener que a completar ese último nivel o ese orbital o esa capa de valencia, que va a ser la que va a estar incompleta de electrones, la van a tener que completar uniéndose con otros átomos, formando lo que son los enlaces químicos y formar una estructura estable, ¿no? Una molécula estable. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, que ya habíamos revisado para definir lo que era la capa de valencia, electrones de valencia, si se fijan aquí, este elemento que tenía 9 electrones, el primer orbital lo tenía lleno con 2 electrones. Pasamos al segundo orbital, que era su capa de valencia, que era la capa del último nivel o la más externa, la cual contenía 7 electrones. Y esos 7 electrones que se encontraban ahí eran los 7 electrones de valencia. Sin embargo, todavía queda un electrón por llenar, porque recuerden que el segundo orbital de todos los elementos se llena con 8 electrones. Entonces, el primer orbital va a estar completo, sin embargo, el segundo orbital, que es la capa de valencia, normalmente va a ser la capa de valencia, es el que no va a estar lleno, ¿sí? Debido a que le va a faltar ese electrón, por eso no está estable ese átomo, ¿no? Por eso no puede coexistir en el medio ambiente de manera sola o única, así de manera individual, ¿no? Entonces, tiene que completar ese electrón que le falta para completar los 8 en esa capa de valencia para estar estable, ¿ok? Entonces le hace falta uno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues tiene que juntarse con otros átomos para poder, ya sea adquirir aquí otro electrón, ¿sí? Robándole un electrón a otro átomo o compartiendo uno de sus electrones con otro del otro para que también le pertenezca y se complete. Una vez completando ese último nivel o esa capa de valencia, ahora sí vamos a tener un átomo estable y ahora sí va a poder coexistir. Sin embargo, va a tener que estar unido a otros átomos para que pueda lograr esa estabilidad. ¿Okay? Los gases nobles, que son los elementos que sí están por sí solos estables. ¿Por qué son estables por sí solos? ¿Por qué no ocupan unirse con otros átomos? Eh, Porque ellos ya tienen completo su último nivel de energía o su capa de valencia. Por ejemplo, el primer gas noble, que es el helio que tiene 2 electrones en total, ¿sí? Supongamos que estos no están. El helio que tiene 2 electrones en total, si se fijan dónde están esos 2 electrones, van a estar en el primer nivel de energía. ¿Y con cuántos electrones se llena el primer orbital? Con 2. Entonces, como quien dice ese elemento, su capa de valencia va a estar completamente llena, ¿sí? Entonces, si está llena, está estable. Entonces, el helio, que es el primer gas noble, que tiene 2 electrones,
sus 2 electrones van a estar aquí ocupados en el primer orbital, y como está lleno ese orbital, decimos que es un átomo estable, ¿sí? Entonces por eso es el primer gas noble, el primer gas inerte que no ocupa juntarse con otros átomos para poder estar estable, porque ya está él solito estable, ¿no? Con sus 2 electrones, ¿sí? ¿Quién va a ser el segundo gas noble, o el que está estable? El que tenga completo el primero y el segundo nivel, ¿sí? Entonces, si se fijan, el primer nivel, 2 electrones, y al segundo nivel le caben 8 electrones. Entonces, el átomo que tenga 10 electrones, ¿sí? El átomo que tenga 10 electrones va a ser el siguiente gas noble, y va a ser el siguiente elemento. Normalmente son gases, por eso les decimos gases, esos átomos estables. Es el que tenga 10 electrones, ¿no? 2 ocupándose en el primer nivel completamente lleno, y 8 ocupándose completando el segundo orbital. ¿Sí? Completando el segundo orbital, si tuviera 8 es ese que tiene 9, pues tiene 10, aquí ya va a estar ocupado, ya va a estar lleno también ese segundo orbital, y por eso es estable ese átomo. ¿Sí? Él no va a ocupar ya de adquirir algún otro electrón de otro átomo, juntarse y demás para estar estable, porque ya solito completó su capa de valencia con electrones, ¿sí? Y de igual manera, el siguiente gas noble es el tercer nivel, ¿sí? Contenga completamente lleno tanto los niveles S y P, ¿sí? Que después lo vamos a ver, y así nos vamos, ¿no? Entonces, por eso es de gran importancia ver quién es la capa de valencia de los átomos que no son estables, cuántos electrones de valencia tiene y cuántos le hacen falta para completar ese último nivel o capa de valencia. Entonces, continuando, continuando aquí, por ejemplo, para que el hidrógeno se haga estable, su capa de valencia es el nivel 1, pero recordemos que el nivel 1 únicamente se llena con 2 electrones. Entonces, para que sea estable el hidrógeno requiere completar otro electrón más, ¿sí? De cualquier forma, pero tiene que tener aquí otro electrón para que ese hidrógeno sea estable, ¿ok? Y por eso tiene que juntarse con otros átomos para ganar esa estabilidad, ¿no? Entonces ocupa uno nada más. El litio, su banda de valencia es el nivel 2. Recuerden que el nivel 2 se llena con 8 electrones. Entonces el litio va a ser un poco más complicado que llene completamente ese segundo orbital, porque son 8, entonces tiene que ganar 7 electrones para que se completen los del segundo nivel. O hay otra manera también de estabilizarse, que normalmente tiende a ser con los metales como el litio, que tienen baja electronegatividad, que es desprendiéndose de ese electrón, ¿sí? Si este electrón que se encuentra en el segundo nivel lo pierde, se quedaría ahora con el primer nivel o el primer orbital, que estaría completamente lleno. Entonces, si este lo pierde, entonces también se estabiliza, ¿okay? Entonces, el carbono, por ejemplo, que también su capa de valencia es el segundo nivel, pero él ya tiene 4 electrones en el segundo nivel. Para que se complete ese segundo nivel y pueda estar estable, ocupa a completar otros 4 electrones, ¿sí? Otros 4 electrones para que la capa de valencia o la capa más externa esté completamente llena, y ahora sí gana la estabilidad, ¿okay? Y así con todos los átomos, ¿no? Con todos los átomos, el flúor tiene 7 electrones de valencia, 7 electrones de valencia, porque su capa de valencia son los electrones que tiene. Únicamente, como es el segundo nivel, le caben 8 electrones, entonces únicamente requiere un electrón para hacer los 8, para completar los 8 que hacen falta, ¿okay? Y así nos vamos, ¿no? Regresando un poquito para acá, podemos ver de aquí es donde sale la regla del dueto y la regla del octeto que mencionábamos anteriormente. Voy a regresar acá al concepto que habíamos visto. Dice: un enlace químico es la unión entre dos átomos o más para formar una entidad de orden superior, una molécula o una estructura. Para formar un enlace, dos reglas deben de ser cumplidas: la regla del dueto y la regla del octeto. Entonces aquí ¿de dónde sale? Perdón. ¿De dónde sale la regla del dueto y la regla del octeto? ¿Sí? Recordemos, el primer orbital, la regla del dueto prácticamente únicamente
se rige con el hidrógeno. ¿Okay? El hidrógeno es el que va a cumplir la regla del dueto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos electrones le caben al primer orbital? 2 electrones. Y como nada más tiene un electrón, le hace falta otro. Entonces, si completa los 2 electrones del primer orbital, cumple la regla del dueto y se va a hacer estable ese átomo. Entonces, si nos vamos con los elementos que su segundo orbital es la banda de valencia, si se fijan ahí, se requieren 8 electrones en total para que se complete esa banda de valencia o ese orbital. Entonces, para que se completen esos 8 electrones, se tiene que cumplir la regla del octeto. Entonces, la regla del octeto, si se llenan esos 8 electrones, gana la estabilidad de ese átomo y puede ahora sí coexistir en una estructura, ¿no? Normalmente va a ser formando enlaces químicos, ¿ok? El carbono de igual manera, segundo orbital, en la banda de valencia, requiere de otros 4 para que se completen los 8 y por eso también tiene que cumplir la regla del octeto. ¿Ok? Ok, entonces eso es con respecto a la estabilidad, ¿no? Entonces los átomos, resumiendo los átomos, van a adquirir estabilidad completando la regla del dueto o la regla del octeto, o sea, completando 2 para el caso del hidrógeno o 8 para los demás átomos, 8 electrones en su nivel más externo. Únicamente 8, ¿no? Aquí coincidió que el segundo nivel se completa con 8 porque en el segundo nivel recordemos anteriormente de las clases pasadas que hay subnivel S y subnivel P. De los 8, 2 electrones son S y 6 son electrones P. Entonces, únicamente llenando los subniveles S y P de cada banda de valencia dependiendo de cada átomo, es que van a ganar la estabilidad, ¿no? Que son 8 electrones en total que deben de ser, los 2 del S y los 2 del 6, del P, perdón. Entonces, por ejemplo, para el caso del cloro, que su banda de valencia su capa más externa es el nivel 3, recuerden que el nivel 3 no se llena de 8 electrones, se llena con 18 electrones, 2 electrones que son del subnivel S, 6 electrones que son del subnivel P y 10 electrones que son del subnivel D. Son los 18 totales del nivel 3. Sin embargo, no requiera completar todos los electrones del subnivel de esa banda de valencia del nivel 3 para que esté estable. Únicamente con que complete los 8 electrones, 2 del S y 6 del P, o sea que cumpla la regla del octeto, va a estar estable ese átomo. ¿Okay? Y de igual manera para los demás elementos que tienen incluso niveles más altos de banda de valencia, el nivel 4 que le caben 32 electrones, no requiera completar los 32 electrones para estar estable, sino únicamente 8 electrones, ¿no? Los del S y los del P. O sea, completa los del S y los del P de cada nivel de valencia, va a ganar la estabilidad, ¿no? Y de ahí viene la regla del octeto, ¿no? Por eso son 8, nada más 8 de la capa de valencia que tenga, ¿ok? No necesita completar todos los del nivel. En el segundo nivel sí le caben 8 electrones, que son los del S y los del P, y por eso se tienen que completarse los 8 totales, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de los electrones de valencia y la banda de valencia, ¿no? Entonces se tiene que cumplir para que gane la estabilidad la regla del dueto, que son los elementos que únicamente tienen electrones en el primer nivel de energía, que se llena con 2 electrones, y la regla del octeto para todos los demás elementos que tienen su banda de valencia a partir del nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales, ¿no? Entonces, de ahí aparecieron lo que, bueno, con respecto a las notaciones de Lewis, vamos a pasar al siguiente tema, siguiente concepto. Las notaciones de Lewis, ¿qué son? ¿No? Es la representación convencional de los electrones de valencia, ¿sí? O los electrones que intervienen en los enlaces químicos, mediante el uso de puntos o aspas que colocan alrededor del símbolo del elemento. ¿Okay? Entonces, las notaciones de Lewis, Gilbert Newton Lewis fue el que propuso estas nomenclaturas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos representan las notaciones de Lewis? Únicamente los electrones de valencia. Recuerden que los enlaces químicos se dan únicamente por
los electrones de valencia, no con todos los electrones totales, sino únicamente los electrones de valencia. Entonces no ocupamos representar todos los electrones de un átomo, únicamente es importante representar los electrones de valencia de cada átomo. ¿Okay? Entonces, recordemos un poquito, ¿no? Por ejemplo, regresando un poquito a los ejemplos que habíamos anteriormente. ¿Cuáles son entonces las estructuras de Lewis? De los elementos, el hidrógeno. ¿Cómo se representan las estructuras de Lewis? Únicamente representando el símbolo del elemento y mediante puntitos o crucecitas, pudieran ser, dependiendo, los electrones de valencia que tiene ese elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, quedamos aquí que el hidrógeno tenía un electrón de valencia, entonces se le pone el símbolo del hidrógeno, que es la H mayúscula, y un puntito que representa ese electrón de valencia que tiene el hidrógeno. Recuerden que ese electrón es el que va a participar para formar enlaces químicos, únicamente el electrón de valencia y no todos. Bueno, en este caso coincide que el único electrón que tiene el hidrógeno es el de valencia. Para el caso del litio, que tiene 3 electrones totales, sus estructuras de Lewis del litio va a ser el símbolo de litio, que es L mayúscula y minúscula, es el litio, y representar como un puntito los electrones de valencia del litio. Quedamos que únicamente era un electrón de valencia para el litio, entonces se pone un puntito a un lado del símbolo del litio, ¿okay? Que sería el electrón de valencia. Para el carbono, quedamos que eran 4 electrones de valencia, su banda de valencia era el segundo orbital y ahí había 4 electrones, entonces se representa con una C mayúscula, que es el símbolo del carbono, y 4 puntitos que son los 4 electrones de valencia del carbono. No ponemos los 6 totales, sino únicamente los 4 electrones de valencia. Y así para todos, ¿no? El flor, que en total tenía 9 electrones, 7 de valencia, entonces se pone el flor, la F mayúscula del flor, y los 7 puntitos que representan los 7 electrones de valencia, ¿no? El cloro, que en total tenía 17 electrones, no vamos a poner los 17 electrones totales, porque no todos participan para formar enlaces químicos, únicamente los 7 electrones de valencia del cloro, ¿no? Que habíamos quedado que tenía. El oxígeno, pues eran 6 electrones, entonces 6 puntitos para el oxígeno, que es una O mayúscula, ¿no? Entonces esas son las estructuras de Lewis, o notaciones de Lewis, de los elementos, ¿sí? Únicamente el símbolo y a un lado del símbolo o alrededor del símbolo los electrones de valencia que caracterizan a ese elemento, ¿ok? Únicamente los electrones de valencia. De igual manera también se pueden conformar las estructuras de Lewis de las moléculas completas, que es cuando ya se forman los enlaces químicos, ¿sí? Después vamos a ver que normalmente esos electrones de valencia, que son los que van a interactuar de cada elemento para formar enlaces químicos, van a tender a cederse, a ganarse o a compartirse para formar lo que son los enlaces químicos y formar una estructura estable, o sea que tenga todos los átomos de esa molécula estén conformadas por una estructura estable, o sea completando todos sus electrones de la banda de valencia, ¿no? Los 8 o los 2 si es el primer orbital, ¿sí? De igual manera vamos a ver también que cuando ya se forman moléculas, aquí hay un par de electrones, cuando son enlaces covalentes hay un par de electrones que también se pueden representar mediante una barrita, que después vamos a ver bien más a detalle, ¿ok? Entonces las notaciones de Lewis son la representación de los electrones únicamente de valencia de cada elemento, ¿okay? Mediante puntitos, ¿okay? Que son los que van a interactuar para formar lo que son los enlaces químicos, ¿okay? Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, muchos átomos se vuelven estables cuando su capa de valente está llena de electrones o cuando se satisface la regla del octeto, ¿okay? Era lo que les mencionaba, que la capa de valencia tiene que estar llena o mínimo 8 electrones en su capa de valencia, ¿no? Que son los del subnivel S y P. Al tener 8 electrones de valencia. Si los átomos no tienen este arreglo, tratarán de alcanzarlo ganando, perdiendo o compartiendo electrones, ¿no? Es lo que mencionábamos, que se pueden ganar, perder o compartir los electrones para completar esa regla del octeto o la regla del dueto para el primer nivel de energía, ¿no? Cuando los átomos comparten electrones, los electrones compartidos forman un enlace que mantiene unido a los átomos. De manera similar, si los átomos ganan o pierden electrones, se convierten en iones, átomos cargados que pueden formar enlaces con otros iones de carga opuesta, ¿okay?
tenemos la representación de 3 gases nobles, que son los elementos. Recuerden que ya están estables por sí solos. Son estables debido a que su última capa está completa de electrones, ¿okay? O formando 8 electrones en su capa más externa, ¿no? Para el helio, recuerden que el primer orbital se llena de 2 electrones, y como tiene 2 electrones el helio, está completo ese orbital y por eso es estable. Para el neón, que es el siguiente gas noble, que tiene 10 electrones en total, 2 electrones ocupando el primer orbital, está lleno, y 8 ocupando completamente los 8 electrones del segundo nivel. Y como están llenos los orbitales de electrones, por eso es un gas noble o inerte que no reacciona o que no ocupa juntarse con otro átomo. Y el argón, también, que tiene ya más electrones, tiene 2 electrones ocupando el primer nivel, 8 electrones ocupando el segundo nivel, y únicamente ocupa 8 electrones ocupando el tercer nivel para estar estable. No ocupa completar los 18 totales, únicamente 8, que son los del S y el P, los niveles S y P, 2 del S y 6 del P. ¿Sí? Entonces cumple la regla del octeto, y este cumple la regla del dueto. ¿Okay? Y por eso son estables por sí solos, no ocupan más electrones porque ya los tienen completos, cumpliendo la regla del octeto y la regla del dueto. ¿Okay? Me voy a pasar aquí, regla del octeto, ya lo habíamos mencionado. Cossel y Lewis establecen que los átomos adquieren estabilidad química al completar 8 electrones en su nivel más externo, el cual es la configuración electrónica semejante a la de un gas noble, para la cual el átomo gana, pierde o comparte electrones durante la formación de enlaces químicos, ¿no? Entonces tienen que formar enlaces químicos todos los demás elementos que no son gases nobles para completar esa regla del octeto, 8 electrones en su nivel más externo o en su capa de valencia. ¿Ok? Muy bien, una vez mencionado esto, pasamos a ver un poquito lo que es la clasificación de los enlaces químicos, ¿no? Va a haber muchos tipos de enlaces químicos, dependiendo de cómo interactúen los electrones de valencia de cada elemento, de qué tipo de elementos son los que se están enlazando, y los podemos, de manera muy general, clasificar en 3 tipos, ¿no? Existen 3 tipos importantes de enlaces que se forman entre los átomos de un compuesto de una molécula, ¿ok? ¿Cuáles son esos 3 tipos de enlaces químicos, ¿no? Los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, que a su vez se pueden subdividir también en otros, polares, no polares, incluso están los coordinados también, y los enlaces metálicos, ¿ok? Entonces son los 3 tipos, es una clasificación muy general, ¿no? Enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos, ¿ok? Que vamos a ver que tienen que ver con cómo interactúan esos electrones de valencia de cada elemento, dependiendo también de su electronegatividad que tengan esos elementos, ¿no? Aquí tenemos un diagrama donde la clasificación de los enlaces químicos, iónicos, metálicos, covalentes. Tanto los iónicos como los metálicos e incluso los covalentes pueden formar redes cristalinas, y los covalentes también los podemos subdividir en polares y no polares. ¿Okay? Esa es una clasificación de los elementos, de los tipos de enlaces químicos que se pueden formar a partir de los átomos que se van a juntar. ¿Okay? Pero ¿cómo es posible que se forman los enlaces químicos? ¿Cómo es que se cumplen eso de la regla del dueto y la regla del octeto, ¿no? Vamos a ir viendo bien cómo es cada uno de los 3 tipos de enlaces que mencionamos, o la clasificación de los enlaces químicos que mencionamos anteriormente. Pero aquí tenemos una representación, por ejemplo, de cómo se forman una molécula estable como el agua a partir de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que por sí solos son inestables, ¿no? Recuerden que el oxígeno tenía 6 electrones de valencia, el hidrógeno tenía 1 electrón de valencia. De igual manera también existen tablas, o sea, no es necesario voy a regresar un poquito, estar identificando cuál es la banda de valencia y cuáles son los electrones que están en esa capa de valencia. Ya existen tablas también donde nos representan las estructuras de Lewis, o sea, los electrones de valencia que tienen cada elemento, el cual nos simplifica mucho cuando ya formamos lo que son los enlaces químicos, ¿no? Entonces,
Si se fijan, aquí tenemos al hidrógeno con su electrón de valencia, el hidrógeno con su electrón de valencia y el oxígeno con sus 6 electrones de valencia. Recuerden que se deberían de cumplir tanto la regla del dueto o la regla del octeto. Normalmente la regla del dueto únicamente aplica para el hidrógeno, que ocupa nada más un electrón para completar su último nivel de energía y estar estable, ¿no? Y para los demás átomos tienen que ser 8 electrones en la capa de valencia, ¿no? Entonces aquí el hidrógeno, únicamente a este hidrógeno le falta un electrón para estar estable, a este otro hidrógeno le falta un electrón también para estar estable y a este oxígeno le faltan 2. Recuerden que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 6 electrones, para completar la regla del octeto tiene que tener 8, ¿sí? Entonces existen, más adelante vamos a ver diferentes maneras de cómo se pueden juntar esos átomos, esos enlaces químicos, y una manera es compartiendo electrones, ¿sí? ¿Cómo es esto de compartirse electrones? La compartición de electrones tiene que ver, lógicamente, electrones de valencia, que son los que forman los enlaces químicos, se comparten de tal manera para que se complete la estabilidad, ¿no? Si se comparte un electrón de este hidrógeno con uno de los 6 electrones del oxígeno, digamos se comparten, acá ya se están compartiendo. Cuando ya se comparten entre los dos átomos, esos un electrón de cada uno, se forma, vamos a ver que es un enlace de tipo covalente, compartición de electrones, y ahora esos dos electrones le pertenecen a las dos estructuras, a los dos átomos, ¿no? Entonces, van a estar unidos ahí mediante esa par de electrones que se están compartiendo. Ese va a ser el enlace que se va a formar mediante esos par de electrones. El electrón del hidrógeno y un electrón del oxígeno. Entonces, esos dos electrones ya le pertenecen tanto al hidrógeno como al oxígeno, porque se están compartiendo. Entonces, si se están compartiendo, entonces este hidrógeno ya va a estar estable. ¿Por qué? Porque recuerden que nada más le faltaba uno, pero como ya se está compartiendo también uno del oxígeno, ya forman los dos electrones que completan su capa más externa, que eran dos electrones, ¿no? Entonces, se cumplió la regla del dueto para el hidrógeno, entonces este hidrógeno ya va a estar estable de esta manera. Sin embargo, el oxígeno tenía 6 electrones en total, y ya se está compartiendo uno del hidrógeno, entonces ya va a tener 7, pero aún así todavía le falta un electrón para completar la regla del octeto, o a completar 8 electrones en su nivel más externo. Entonces, tan solo unido a un solo hidrógeno, no va a estar completo sus 8 electrones, y por eso tiene que venir otro hidrógeno, de igual manera con un electrón, que se comparte también un electrón del oxígeno con el hidrógeno, se comparten de esta manera. Este hidrógeno ya va a estar estable porque cumple su regla del dueto, porque ya esos dos le pertenecen a él, también le pertenecen al oxígeno. Entonces ya va a estar estable este hidrógeno, va a estar estable este hidrógeno, y el oxígeno, ya uniéndose con ese otro hidrógeno, también va a ganar su estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía 6 electrones él, este que se está compartiendo del hidrógeno ya son 7, y ese que se está compartiendo con el otro hidrógeno ya son 8. Entonces va a formar los 8 electrones en su última capa, que es la regla del octeto, y también ya va a estar estable. Y así ya se va a formar lo que es toda la molécula estable. Estos dos hidrógenos estables, completando la regla del dueto, y este oxígeno estable completando la regla del octeto. ¿Okay? Y por eso es que se forma la molécula de agua, H2O, que es una molécula ya estable, porque todos los átomos que conforman esa molécula están estables porque están completos sus orbitales más externos, con 8 electrones o con 2 para el caso del hidrógeno. ¿Okay? Entonces aquí dice el átomo de hidrógeno que comparte electrones con un átomo de oxígeno para formar enlaces covalentes al crear una molécula de agua. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más a detalle, pero estos tipos de enlaces que se formaron aquí por compartición de un par de electrones se le llaman enlaces covalentes, porque es compartición de electrones. ¿Okay? Entonces así es como se cumple la regla del dueto y la regla del octeto para formar una molécula estable. ¿Okay? De igual manera, en el siguiente video, ahorita ya lo voy a dejar aquí para que no se haga tan largo este video, vamos a seguir viendo, pero ahora sí ya en base a esta clasificación que vimos, que eran tipos de enlaces iónicos, covalentes y metálicos. ¿Okay? Vamos a ver cómo se comportan los enlaces iónicos, cómo es cuando se dan los enlaces iónicos, cómo es cuando se dan los enlaces covalentes, en base a los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los que van a participar para formar enlaces químicos,
Se pueden ceder, se pueden ganar o se pueden compartir, como el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Completando la regla del dueto, la regla del octeto es que ganan la estabilidad y se forman lo que es la molécula del compuesto, ¿no? Ok, entonces le dejamos.